Les saludo en el amor de Jesucristo, mis hermanos. Pueden sentarse. En primer lugar, sé que estamos transmitiendo y hay que ser extremadamente cuidadoso en todo lo que voy a dejar saber. No obstante, quiero agradecer a mi amigo de 34 años aquí en los Estados Unidos, el doctor y obispo Kitim Silva, mi pastor, por esta oportunidad de poder estar aquí en el día de hoy. Y de igual manera a Rosa, mi hermana, mi pastora, y de igual manera a mis sobrinas. Me gocé mucho esta mañana y en estos días. No sé qué ha pasado con Janet. Es muy probable que tenga que ver con algunos cambios que están sucediendo en su pelo. Pero está bellísimo, está muy espiritual, muy bellísimo. Lo segundo que quiero declarar, hermanos, como miembro de esta congregación, quizás no seré el mejor de los diezmadores, pero sí soy miembro de esta congregación. Vamos de camino. Quiero declarar que estoy legalmente ciego. Si ustedes ven que yo observo, es simplemente que por más de 47 años llevo predicando la palabra de Dios. De hecho, en una ocasión en República Dominicana prediqué con mis ojos afectados por una especie de conjuntivitis, pero nunca como esto. Y puedo solamente ver un poco de luz y algunos reflejos de colores, pero por favor me excusa si he chocado con usted o si se da cuenta que lo miro y no me sonrío. De hecho, en cierto modo, las mascarillas estas ayudan un poco porque nadie se da cuenta si alguien está saludando o no. Siempre he llegado a la conclusión que las mascarillas son para los antipáticos. Así que para nosotros no, ¿verdad que no? Gloria al Señor. Eso está bueno. Para nosotros no. Lo tercero que quiero decir es que, como dijo el pastor, vengo de una trayectoria ministerial de muchos años. No soy persona de jugar con el púlpito. Muy pocos ministros pueden decir que han sido al su máximo de perfección. Todos, de alguna forma u otra, hemos tenido momentos difíciles en la vida. Sin embargo, la realidad es que hay detalles que no se pueden públicamente decir, no porque uno esté escondiendo algo, sino porque no quiere lastimar a otras personas. Sin embargo, quiero que quede claro, no estaría aquí para ministrar la palabra de Dios si en mi conciencia o mi corazón hubiese algo que me reprimiera sobre esto. Por lo tanto, ruego sus oraciones, siempre aprecio sus oraciones y estoy siempre a la disposición de poder dialogar si en alguna forma algún diálogo con este servidor le sirve a usted para que no hayan malos entendidos ni comentarios innecesarios. De hecho, soy enemigo de los escándalos. Aquellos que me conocen en las redes sociales se dan cuenta que he mantenido siempre, y de hecho todos los días estoy en las redes sociales, y he mantenido hasta este momento silencio, prudencia, y estamos esperando solamente en el Señor. Les invito, pueden quedar sentados, pero les invito a buscar en la carta del apóstol San Pablo, y de hecho como estamos transmitiendo, pues tengo que hacer los ademanes de abrir la Biblia. Y de hecho a veces ustedes se creerán que estoy leyendo, pero lo que estoy es, en cierto modo, haciendo un ademán, por no decirlo de otra manera. Mi abuelo, primer ministro ordenado de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, pastor en el pueblo de Coamo, don Fulgencio Ortiz, en una ocasión declaró: los miembros de las congregaciones son leones amarrados. No se ofendan. Supe eso a través de los comentarios de mi familia. Es interesante cuando usted escucha a ministros de experiencia hablar de esa manera. Yo lo traduzco de otra forma. Somos humanos. Nadie es perfecto.
Y tenemos una capacidad que Dios nos ha dado de poder llegar a nuestras conclusiones, de poder razonar, pensar, articular nuestras ideas, debatir nuestras ideas y poder de una forma u otra aprender a vivir en comunión los unos con los otros. Cuando el pastor me llamó en estos días y me pidió que ministrara, tuve un debate muy serio. Por lo general, todo predicador está listo para predicar en todo momento. No obstante, su pastor, mi pastor, tiene ciertas malas costumbres positivas. Él lo hizo precisamente hoy cuando nos dijo a todos que se pusieran en pie los que ayunaron. O sea que el que no ayunó ya sabe que está en disciplina. Así son los pastores pentecostales. Nosotros los metodistas somos un poquito diferentes, pero nos amamos, nos amamos. Y cuando él me dijo ayer precisamente que tenía que predicar y comenzó esa retragila de consejos, ponte a orar, deja que Dios te use, pídele a Dios el mensaje. Óigame, eso me... Y me pueden creer que estuve hasta las 11 de la noche diciéndole, Señor, ¿pero y qué está pasando con esto? De eso de llamarlo y decirle, me dañaste el día. Toda conspiración es un atento contra la verdad. Lo publiqué en las redes y es el tema del mensaje de hoy. La realidad, mis amados hermanos, es que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles, más precarios. Y puedo decir a mis 67 años de vida, uno de los momentos más difíciles y más precarios de la historia de la iglesia contemporánea. Es muy probable que durante los tiempos de la guerra civil en esta nación, es muy probable que la iglesia haya sufrido algo similar a lo que nosotros sufrimos como parte de la sociedad norteamericana. Es muy probable que en otras ocasiones de la historia de la iglesia, nuestros hermanos en la fe hayan experimentado algo similar. Pero algo que puedo afirmar y asegurar es que por los últimos quizás 100 años o más, no se había visto algo similar a lo que nosotros estamos sufriendo. Estamos hablando de un tiempo donde el decaimiento espiritual se manifiesta en disensión. Estamos hablando de un tiempo donde los pensamientos y las ideas encontradas, por más que algunos tratan de reconciliar después del debate, no han podido. Hay familias divididas, hay congregaciones divididas, hay padres e hijos que no se hablan, a consecuencia de lo que hemos sufrido durante los últimos 4 o 5 años. Es algo que llevará el juicio de Dios en algún momento sobre los que fueron autores de esta situación. Yo creo en los juicios de Dios. ¿Sabe por qué creo en los juicios de Dios? Porque he sentido los juicios de Dios en mi vida. Y porque sé que hay momentos cuando necesitamos atravesar por ese valle de sombra o por ese horno de fuego para poder aprender y entender la importancia del temor a Dios, el respeto a las cosas de Dios, y que cuando no hacemos como Dios ha determinado, hay consecuencias. Y hay de aquel que no ha tenido la experiencia con los juicios de Dios. La realidad es que el apóstol San Pablo necesita corregir lo que acontece en la iglesia de Galacia. Hay que hacer unas correcciones inmediatas. Y yo quisiera pedirle a los hermanos
que tienen el privilegio de predicar cuando el pastor o los líderes de la iglesia le dan la oportunidad. Estudia la palabra, hermanos. Estudie la Biblia. Aprenda a hablar de la Biblia. No aprender a hablar de la Biblia es hablar sandeces. Es disparates. Son comentarios que no hacen sentido. Las cartas del apóstol San Pablo, todas fueron determinadas, la mayoría de ellas, para confrontar una problemática de la iglesia en aquel entonces. ¿Cuál era la problemática? La mayor parte de los creyentes eran judíos. Y estos judíos habían abandonado los rigores de la ley. Estos judíos, al convertirse a Jesucristo, al cristianismo, le habían dado la espalda a todo lo que consideraba el pueblo judío la ley de Dios. Y todo lo que implicaba la implementación de los rigores de esa ley, especialmente por los grupos religiosos de aquel entonces. Déjeme decirle, eso no fue fácil. ¿Sabe a qué yo comparo la experiencia de los judíos convertidos a Cristo? A mi experiencia como puertorriqueño, ciudadano norteamericano. Yo no dejo de ser puertorriqueño. Y déjeme decirle, soy bien puertorriqueño. Lo que pasa es que lo mantengo en silencio. ¿Sabe por qué lo mantengo en silencio? Porque si yo dejara que lo que es de ser puertorriqueño en mi corazón se dejara ver, la última vez que me encontré siendo ese puertorriqueño fue frente a los portones de la universidad. Y frente a nosotros habían unos cascos azules y nosotros listos para tirar piedra. Ese puertorriqueño habla. Así que cuando yo entiendo y me pongo a pensar y evito pensar, soy ciudadano norteamericano. Esa debe haber sido la experiencia de los judíos cuando se convirtieron a Cristo. Haber tenido tantos años de enseñanzas y tantas facciones religiosas que observaban y cuestionaban. ¿Acaso tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no guardan el día del sábado? ¿Y quién eres tú para hablar a nombre de Dios? ¿Habrá salido algo bueno de Galilea? Así se expresaban. ¿O usted no lo ha leído en la Escritura? Galilea se consideraba el barrio. Yo le digo al pastor en cada instante, me gozo cuando lleguemos al cielo. Rosa y tú van para el lugar santísimo. Yo voy para el barrio. Yo no tengo ningún problema. Lo que yo sí sé es que cuando ustedes se cansen del agua bendita y quieran tomar café, tienen que bajar al barrio y hay que pagar peaje. A ti no, porque tú eres mi amigo. Pero hay 2 o 3 que ni lo vamos a dejar entrar. Santo. La realidad es que debe haber sido una experiencia impresionante para estos judíos. Decir, hay que abandonar los rigores de la ley. Porque ahora todo es mediante un regalo, como decía el doctor Felipe. Es un regalo. Ya no hay sacrificio. Y esto, lógicamente, confrontaba la iglesia, especialmente formada por judíos cristianos, en un constante debate. Pablo escribe la carta a los Gálatas y yo le invito a que usted la estudie luego en su casa desde el primer capítulo y se dará cuenta que él poco a poco va combatiendo aquellos elementos judaizantes que querían perturbar, confundir, malograr el evangelio de Jesucristo. Pero en el capítulo 6, él lo resume. Todo y toda conspiración es un atentado contra la verdad. Pablo decide tomar la conspiración que él había experimentado y confrontarla con cada uno de los versículos de los cuales voy a hablar en esta mañana. Y el primero de ellos es el verso número 1 del capítulo 6. La hermana Vivian nos hará el favor de leer. Voy a leer si me deja entrar al barrio.
Con todo privilegio. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Dice, Verso 1. hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que el apóstol Pablo descubre, mientras él va corrigiendo, mientras él va confrontando aquellas influencias judaizantes, el apóstol Pablo descubre que hay una conspiración diabólica para destruir lo principal en la iglesia de Jesucristo, que es el amarnos los unos a los otros. La primera y más importante de las conspiraciones satánicas contra el cuerpo de Cristo es provocar la disensión, provocar el desánimo, provocar la apatía, provocar la sospecha. Qué terrible cuando caemos en el error de sospechar los unos de los otros. Por eso cuando me paré aquí hace unos minutos atrás les dije, soy una carta abierta. Y si hay algo que haya que decir, si no se ha hecho público es por no lastimar a otros. Lo primero que el apóstol San Pablo demuestra es que la iglesia tiene un ministerio de restauración. Diga conmigo, restauración. Nadie que llega a los templos es perfecto. Mi padre decía en muchas ocasiones ministrando en Puerto Rico, los templos son hospitales de almas. Yo cuando pastoreé en un momento dado declaré, ya no son hospitales, somos ambulancias. Porque la gente no se queda 2 o 3 años y se fueron. De hecho, los pastores latinos tienen más trabajo que muchos pastores americanos blancos, porque nuestra comunidad latina se mueve más a consecuencia de la necesidad de trabajo, de la situación económica. Son muy pocas las congregaciones que pasan los 25 años que yo recuerdo cuando estábamos estudiando, que se dice que es el periodo de vida de una congregación común y corriente. Muchas congregaciones cambian de cada 3, 7 años, no son los mismos, o por lo menos la mayoría. La iglesia tiene la responsabilidad de poder amalgamar un grupo de personas que nadie es perfecto, que tenemos diferencias, que vestimos distinto, que tenemos distintos paladares y gustos para comer, distintas culturas que representar y por ende tienen que haber diferencias entre nosotros. Pero eso no puede impedir que nosotros podamos aprender a restaurar y sentamos la responsabilidad de que cuando vemos a algunos de nosotros sentir una necesidad espiritual, le podamos restaurar. No puede haber venganza en el pueblo de Dios. No puede haber búsqueda de revancha en la iglesia de Jesucristo. No puede haber discrepancia. Yo sé que esto es difícil. No es fácil cuando se habla, especialmente cuando usted es el que está lastimado. Y cuando algunos con la cara fresca continúan haciendo lo que hacen y no reconocen su error. Sin embargo, el apóstol Pablo hace énfasis en que nosotros tenemos la responsabilidad de restaurar al caído. La iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita sentir la bendición y la unción de Dios. La iglesia necesita estar en la autoridad del Espíritu Santo, porque solamente bajo el señorío de Jesucristo y bajo la autoridad del Espíritu Santo aprendemos a restaurar al caído cuando ese aún nos haya lastimado a nosotros. Toda conspiración es un atentado contra la verdad. Y la primera de las conspiraciones es atentar contra la verdad de la restauración de nuestros hermanos. De hecho, en algunas ocasiones he escuchado a mi amigo, el pastor de la iglesia, decir, la congregación no sabe nada. Probablemente es una forma de él evitar que nos preocupemos de más, y eso está bien. Pero la realidad es que en los tiempos en que vivimos, aun cuando tenemos ese acceso a esa mediática informativa, ¿cuánto más nos enteramos de lo que está pasando?
cuánto más necesitamos tener esa firmeza para entender que estamos llamados a restaurarnos los unos a los otros. Estamos llamados a ocuparnos los unos por los otros. Estamos llamados a sentir el dolor los unos por los otros. Estamos llamados a entender cuando aún no entendemos que nuestras oraciones son apreciadas y necesarias los unos por los otros. Alabado sea el Señor. No podemos permitir que Satanás mine la conciencia de la iglesia de tal manera que caigamos en el error de la conspiración de no poder amarnos entrañablemente los unos por los otros. Y sobre esa experiencia vamos al verso número 2, donde encontramos la segunda evidencia que el apóstol Pablo entiende que es peligro y que puede afectar a aquella iglesia que se va levantando en ese Nuevo Testamento. Mi hermana Amén. Vivian. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El apóstol Pablo establece claramente, ustedes que son tan enfocados en los conceptos legales, ahora no hace mención de la ley farisea, sino hace mención de la ley de Cristo, la cual nos obliga a amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Pero me llama la atención en la manera como es traducido el griego al español, sobrellevar. Nuestra motivación en el amor entre nosotros mismos obliga, sí, mis hermanos, obliga a de vez en cuando y de cuando en vez preguntarnos para poder sobrellevar, para poder entender, tener esa comunión, esa conversación. ¿Cuántas veces hemos nosotros, los miembros de la congregación aquí presentes, nos hemos llamado por teléfono? ¿En cuántas ocasiones quizás nos hemos encontrado en algún momento dado y nos hemos mirado a los ojos y hemos preguntado, hermano, ¿cómo está usted? Esa es una práctica que debemos hacerla. La intención no es del chisme, la intención no es ser entrometidos, la intención no es provocar el que tengamos que saber toda tu historia o usted tenga que saber toda la mía, pero la intención es hacernos saber que estamos asequibles. Hacernos saber que cuando la carga sobre ti sea un poco más difícil, si en algo yo puedo servir, estoy a tu disposición. Hacernos saber que sin tratar de timarnos ni abusar los unos de los otros, pero que sin duda alguna somos necesarios de poder comunicar, de poder asistir, de poder entendernos, porque no es fácil. Hay momentos en la vida que no son fáciles. Se habla mucho de los matrimonios en nuestras congregaciones, se habla mucho de los hijos de los pastores en las congregaciones, se habla mucho precisamente de todas las actividades que se logran hacer, pero ¿sabe qué? Muchas veces cada una de estas actividades parecen como si fuéramos extraños, porque no nos hemos conocido. Y el apóstol Pablo reconoce que mientras él va corrigiendo esta dinámica judaizante que va lastimando a la iglesia, él entiende que la restauración no se puede perder de vista y que el amor los unos por los otros tampoco, porque lo que vamos a ir profundizando, deja ver el apóstol Pablo, todavía es mucho más complicado. Es tan complicado que hoy en día, en el siglo XXI que vivimos, nos encontramos con personas en las congregaciones, no aquí, pero en las congregaciones, o quizás aquí, que no están en acorde ni pueden sentir gozo los unos con los otros. Y que ven a otros como que están mal porque yo soy el que estoy bien. Sobrellevar los unos a los otros. Eso implica que no puede haber acepción de personas. No podemos distinguir por colores de piel. No podemos hacer diferencias de una manera egocéntrica porque esa otra persona o ese hermano en la fe no viene del país que nosotros venimos o no tiene la preparación académica que nosotros tenemos. Sobrellevarnos significa sin llegar al punto de tolerar, porque la tolerancia tiene sus implicaciones corruptas, pero sí de aceptarnos. ¿Sabes qué? Pues fulana de tal es así, pero tenemos que trabajar juntos. Hay que cocinar y tenemos que meternos a la cocina. Y allí tenemos que pararnos frente al fregadero a lavar los trastes cuando terminamos de cocinar.
Hay hermanos que a veces fulano, sutana y sutana tienen que el comité de cocina para la comida fraternal. Y yo no quiero tratar. Hay que sobrellevarnos. Acepte esa persona como es. Y a la misma vez entienda que a usted lo están aceptando como es usted. Porque dicho sea de paso, no somos fáciles. Aleluya. Santo. Alabado sea Dios. Van a tener que editar esto. No lo usen. Vamos al verso número 6 y vamos a encontrar la tercera que yo he podido identificar como El conspiración contra la verdad. Y el apóstol Pablo dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. porque si Satanás quería destruir la iglesia, y el Señor lo reprenda, si la conspiración diabólica está minando la unidad del cuerpo de Cristo, comienza precisamente con una anarquía interna. Y el apóstol Pablo dice: reconoced a los que os enseñan. Y no solamente dice reconocer, dice que seamos dadivosos con ellos. La implicación inmediata de lo que dice el apóstol Pablo es que participemos de lo que Dios nos da con aquellos que nos enseñan la palabra. Es muy probable que Pablo estaba en una forma indirecta dejando saber: sepárenme la ofrenda cuando yo llegue porque necesito, tengo que pagar ciertas cosas. No obstante, cuando profundizamos en lo que él está diciendo, ¿quién puede hablar de esa manera si no es alguien que esté en autoridad? Y cuando alguien está en autoridad y se hace representar la autoridad, ¿qué nos está enseñando? Que en la casa de Dios hay un orden, que hay una autoridad que es la que establece pautas y normas, y que nosotros no podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo queriendo hacer cada uno de nosotros lo que nos da la gana. Porque para poder edificarnos los unos a los otros, tenemos que estar en el deseo de ser partícipes los unos de los otros. Me llama la atención, y no voy a entrar en detalles, porque estamos grabando, pero me llama la atención ese debate bíblico, yo le llamo debate bíblico, entre las partes del cuerpo de más honra y las de menos honra. Después en su casa usted le da cabeza a eso. Pero hay una parte del cuerpo específicamente que es de muy poca honra. Óigame, que si ese órgano del cuerpo decidiera decir esto aquí, oiga, es un problema serio. Es un problema serio. Hay momentos cuando no entendemos, sí, yo no sé hacer ese tipo de bromas, pero de todos modos, después en su casa usted lo medita. Hay un chiste sobre eso. Pero la realidad es que cada uno de nosotros nos necesitamos entender, y para poder funcionar tiene que haber una autoridad y tiene que haber unas reglas y unas pautas. Y si la pauta es una hora, a esa hora. Y si la forma de vestir o de ministrar es de una manera, debemos respetar eso. Y si dentro del templo debemos mantener cierta comunión o cierta actitud de respeto los unos con los otros, hay que respetar eso. Y si hay unas pautas y unas normas, es porque así es como funciona una institución que quiere permanecer. Y la realidad es que lo menos que le interesa al enemigo de las almas y al enemigo de la iglesia es que haya disciplina en la casa de Dios. Por el contrario, mientras más desorden pueda haber, menos comunión con el Espíritu de Dios. Pero cuando hay orden, y déjeme decirle algo, es un problema serio, especialmente cuando ya se ha hecho la costumbre del reciclaje de los fugados, de los prófugos. ¿Cuántos prófugos habemos aquí? No los puedo ver, literalmente. Pero es serio. Yo recuerdo los tiempos cuando los pastores, llegaba una persona a la congregación, le hacían sus preguntas de rigor. ¿Cómo usted se llama? Fulano de tal. ¿Y de dónde viene? De tal lugar. ¿Y se congregaba en un? Sí, me congregaba. ¿Y quién era su pastor? Fulano de tal. ¿Y usted todavía sabe dónde está el número de teléfono de quién era su pastor? ¿Y con qué propósito? Bueno, porque ¿sabe que cuando usted se va a mudar hoy en día le preguntan, ¿dónde usted vivía? Sí, hágalo, búsquese un apartamento ahora mismo. ¿Dónde usted vivía? Pues ¿y por qué usted se quiere mudar? Así le están preguntando a uno. Entonces, cuando uno se pone a investigar, a leer, ¿sabe por qué? Pues lógico, quieren saber si usted es buena paga. Quieren saber si usted está cumpliendo con sus rigores.
Porque ¿quién quiere recibir otro cocotazo de los que ya hemos recibido y de gratis? Así que cuando el apóstol Pablo dice reconoce a quien te enseña, lo que está diciendo es, mira, hay una autoridad, hay disciplina, hay orden. En la casa de Dios no puede persistir el desorden. En la casa de Dios no podemos estar gozándonos en la división, en las discusiones vanas. Por el contrario, el debate es necesario, seguro que sí. El compartir ideas es necesario y el que tengamos diferencias es necesario. No obstante, ninguna de esas realidades pueden permitir que no podamos sentir la coinonía, el amor, eso que es lo que nos hace sentir que somos parte del cuerpo de Jesucristo. Nunca debe haber desafío a la autoridad. El día que usted sienta que no puede someterse a la autoridad, ahí está la puerta, búsquese otro lugar. El día que usted pueda entender que no puede someterse a cómo la congregación opera, búsquese otra congregación. Claro está, esa es la manera más fácil de hacerlo. La otra es sométase a la voluntad de Dios. ¿Por qué no se somete a la voluntad de Dios? ¿Sabe que es tan sencillo hoy en día decir, no, es que ya se me quitó el gusto? Es que yo cuando llegué ahí me sentía a gusto, pero ya se me quitó el gusto. Sí, pero resulta que hace rato que la iglesia ha estado interviniendo contigo, los hermanos. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que eso se acabó. Sométase a la autoridad. Es una conspiración contra nosotros. El enemigo sabe que si logra primero quitarle a la iglesia la responsabilidad de aprender y continuar restaurando, si logra plantar la imagen de que tenemos diferencias porque venimos de países distintos y somos intelectualmente diferentes, si logra precisamente romper el concepto de autoridad, lo que está sucediendo es que ya el cuerpo de Cristo no está operando propiamente. Toda conspiración es un atento contra la verdad. Y llegamos al verso que a muchos le llama la atención, que es el verso número 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Interesante porque por lo general utilizamos la escritura cuando tenemos problemas personales. Utilizamos muchas veces la escritura para enviar indirectas, lo cual no debería ser. Quiero que quede claro. En las redes sociales yo encuentro eso a constante. Oiga, y me da una tristeza en mi corazón. Sí, porque digo, ¿cómo puede alguien escribir algo que más de 1 millón de personas, de usuarios, lo van a leer? De ese 1 millón, probablemente la mitad lo va a interpretar totalmente distinto a lo que esa persona quiso decir. Solamente porque usó un versículo de la Biblia que debería ser respetado como una indirecta. Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia y está dejándole ver, ustedes tienen un problema que esto hay que acabarlo, eso de que todavía quieren intervenir con la ley, ya mismo vamos a llegar a eso. Ustedes quieren seguir jugando con la ley. Ustedes quieren seguir jugando con todos los rudimentos de la ley. Eso no va y quiero que sepan claro. Mientras ustedes tratan de implementar esa mentalidad judaizante, ¿qué sucede? Que ustedes se sienten más santos. Que ustedes se creen que están bien. Y que nosotros somos los que estamos mal. O sea, para los efectos, por eso le dije, tiene que estudiar la Biblia y estudiar el contexto histórico. Para los efectos, Pablo lo que está diciendo es que pugilato, ahora resulta que yo soy el que estoy mal. Y esta gente, estos judaizantes que vienen a perturbar la iglesia, se creen que son los que están bien. Oye, ¿eso es serio? Y él le dice, pues mire, Dios no puede ser burlado. Quiero que sepan. Y aquí uno de los dos está hablando por boca de Dios. Y como él no puede ser burlado, pues quiero que sepan que lo que ustedes siembran, eso cosecharán. ¿Ustedes quieren seguir sembrando los rudimentos de la ley? Pues por la ley serán juzgados. ¿Ustedes quieren seguir sembrando las maldiciones de la ley? Pues por las maldiciones de la ley que ustedes creen que no ha sido terminada, se manifestarán en sus vidas. ¿O es que no entendemos dónde estamos viviendo, mis amados hermanos? ¿Sabe que cada vez que yo me pongo a leer los periódicos de Israel, me sorprendo precisamente, me sorprendo? Sí, me sorprendo. Y yo tuve, no, estamos bien.
Me sorprendo. Óigame, no, oiga, esto es, déjeme decirle, mire, me invita uno de los líderes de la ciudad a que vaya a una reunión. Y, pues, lógicamente, yo fui. Cuando llego allí, aparecen estas dos personas, dos señoras, tranquilo. No fue el doctor Silva quien me invitó, fue otra persona. Aparecen estas dos personas. Y entonces resulta que nos sentamos en la oficina. Oiga bien, son judías, vienen de Israel. Yo noto que el pastor le está rindiendo cierta pleitesía. Pero resulta que los que hemos estudiado la historia de Israel, y yo no la he estudiado completa, el pastor la ha estudiado mejor y ha visitado Israel. Yo no. Pero de lo poquito que leo voy comprendiendo. Lo primero que aprendí es que dentro de los judíos hay una pila de impíos, que la mayoría son unos charlatanes. Y déjeme decirle, hacer esta declaración es duro, porque hay gente que no. Mire, mientras más murciélagos son, esos que se ponen los sombreros negros, esos son los más malos todavía. Lo único bueno que tienen es que por lo menos tienen unas ínfulas de mantener las posturas conservadoras de la religión judía. Y eso hay que agradecerle porque por lo menos sirven de firewall, sirven de frente, ¿no? A todo lo demás que es libertino. Pero no son mejores que nosotros. Y la realidad es que cuando yo estoy en esa reunión, le digo precisamente a aquellas dos señoras, ¿ustedes creen en Dios? Me contestan, nosotros somos tradicionalistas. Decir un judío que es tradicionalista es decir que es ateo. El 61% de los israelíes, según las estadísticas, provocadas y producidas por las mismas universidades de Israel, 61% son ateos. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si ese es el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios, pero son ateos. Porque la realidad es que la tradición y la cultura y la historia, pues es lógico, ha llevado a muchos a decir, ¿y en qué Dios estamos creyendo? ¿O es que usted no sabe por todos los sufrimientos que ha pasado el pueblo judío? ¿O es que se nos olvida que el famoso holocausto que se celebró en estos días fue una realidad? ¿Y usted no cree que estamos hablando de que los bisnietos o los nietos se hayan cuestionado, pero ¿y cómo es posible si es el pueblo de Dios que mi abuelo haya tenido que ser asesinado en una cámara de gas por el único error de ser judío? Todo eso trastorna la conciencia social de un pueblo entero, que se interpreta como el representativo del Dios Todopoderoso. ¿Y a dónde ha llegado? A ser tradicionalistas, la mayoría de ellos. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no se crean que Dios puede ser burlado, está profetizando inclusive para nosotros mismos. Porque la tendencia es que los cambios sociales, las experiencias de vida, las circunstancias y aún hasta la nueva tecnología va desprendiendo al hombre de su necesidad espiritual para que seamos más humanos, para que seamos más carnales, para que creamos que podemos depender de nosotros mismos, porque tengo todo resuelto mientras tenga un celular que me da la oportunidad de conocer lo que yo quiera saber. Y nos sentimos autosuficientes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ustedes quieren seguir sembrando de la ley, por la ley serán juzgados. Crucifícale, dijo aquella turba frente a Pilato, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre toda nuestra ascendencia. Y eso es exactamente lo que están viviendo. Y lo interesante es que cuando usted llega ante los israelíes y trata de hablarles de Jesucristo, como han tratado ciertos predicadores prominentes norteamericanos, ellos sencillamente lo que hacen es que lo interpretan políticamente. Gracias por darnos el apoyo. Gracias por darnos a Jerusalén. Gracias porque ustedes reconocen que somos importantes. No, yo no vengo a hablar de eso, yo tengo que hablar de Jesucristo.
Yo no te vengo a hablar de que Jerusalén, no, yo no te vengo a decir de que tú, no, yo vengo a hablarte de un Cristo que cambia la vida. ¿Y sabe qué? Hay una iglesia cristiana que no está cumpliendo con esa responsabilidad. Porque preferimos mejor evitar esa confrontación. Dios no puede ser burlado. Y déjeme decirle, cuando el maestro bajó a las profundidades, según el salmista, dividido en dos partes, el Seol y el Hades. Algunos comentaristas o intérpretes del hebreo mencionan que probablemente son dos lugares diferentes, otros dicen que es el mismo lugar, pero en dos circunstancias de consecuencias distintas. Yo sencillamente he creído que el infierno es la separación total de Dios. Así que se llame Seol o se llame Hades, es exactamente dependiendo cómo tú estás. Estamos los dos en el mismo lugar. La diferencia es que yo estoy aquí, pero siento que Dios está, la promesa de Dios se va a cumplir en mí. Y hay otro que estaba allí, estoy aquí, pero yo no creo en Dios. Aquí yo no sé, así que fastíate tú. Dice que el maestro bajó, Jesús, aleluya. ¿Y se llevó qué? Se llevó libres los que estaban en la cautividad. O sea que cuando Él asciende a los cielos, todos esos hebreos, todos esos judíos píos, que murieron en esa confianza de que sí, hay una salvación para nosotros, esos están en el reino de los cielos, alabado sea Dios. Pero hay otros que se quedaron. Y por lo general tenemos la tendencia de pensar, no, pero si es judío tiene que estar bien. No necesariamente. Y por ende, porque seamos pentecostales, o porque seamos evangélicos, o porque seamos metodistas, o porque seamos bautistas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tiene que cuidar qué es lo que usted está sembrando. Tiene que cuidar que lo que usted esté sembrando esté en acorde con la palabra de Dios. Tiene que cuidar que lo que usted está sembrando en su trayectoria y legado esté en acorde con la palabra de Dios. Alguien me dice, reverendo Rivera, pero ¿por qué usted se ha expresado de esta manera últimamente? Porque yo busco la historia y voy acorde a lo que dice la palabra. Y si la historia de una familia o de un individuo me enseña a mí ciertas trayectorias, no solamente para ella o por él, por todo lo que representa, tengo que preocuparme. Porque ¿sabe qué? Yo tengo un hijo que es pastor en la Segunda Avenida, ahora mismo aquí, en la gloria para el Señor. Y tengo una hija que es abogada y maestra de Biblia, la gloria para el Señor. Pero ¿sabe por qué? Primero le doy gracias a Dios, segundo le doy gracias a su mamá y tercero me doy gracias a mí. Porque yo le enseñé lo que era la Biblia, porque esto se leía en casa todas las mañanas. Confieso que el altar familiar yo no lo implementé, lo implementó la mamá de ellos. Un día me dijo, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Tú no crees en el altar familiar? Y tú no eres pastor. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a implementar el altar familiar. Yo felicito a Rosa cuando digo, vamos a leer la Biblia. Y Quitín tuvo que leer la Biblia de nuevo, porque la mujer es importante que tenga esa autoridad. Y la verdad es que cuando usted conoce personas de trayectoria, aprenda a respetar personas de trayectoria. Hay una diferencia. No porque usted ahora brinque, salte, tenga títulos. No. Seguro se le respetan, gloria a Dios. Es más, mire, le damos el privilegio de sentarlo en los lugares más altos. Pero ¿sabe qué? No menosprecie al que usted cree que porque no está brillando ahora como usted brilla, hay que menospreciarlo, porque si esa persona tiene cierta trayectoria, resulta que esas raíces están vivas todavía. Y esas raíces van a dejar fruto en un momento dado y se puede usted sorprender lo que Dios va a hacer. Toda conspiración es un atento contra la verdad. No podemos atentar contra la verdad del Evangelio de gracia. La verdad del Evangelio que fue producto del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. La verdad de que el nacimiento de Jesús no es otra cosa, sino que la ofrenda propiciatoria. Y vayamos al verso precisamente 15 para entender esto mejor. Y con eso vamos a terminar. Amén. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque la conspiración que existía, y el apóstol Pablo la confronta, es que bueno, usted es judío, pues sepa que usted es salvo porque usted se circuncidó. O usted quiere convertirse a Cristo, pero tienes que, fíjate, esta iglesia está formada por judíos. La mayoría eran judíos.
Así que ya ellos habían conspirado. Esto sucede en todos lugares, en Roma, la carta a los romanos lo mismo, a los tesalonicenses eso, más un detallito más, porque eran unos vagos y unos irresponsables. A los efesios, eso estamos un poquito mejor, pero había que darle también cierto. Pero todas las cartas paulinas, todas tienen el mismo propósito, confrontar la influencia judaizante. Así que esta es la conspiración. Ellos habían llegado a la conclusión de que nosotros somos judíos, circuncidados, conocimos a Cristo, alabado sea Dios, qué lindo, somos cristianos ahora, además de ser judíos. Entonces venía una persona de afuera, ¿tú quieres convertirte a Cristo? Sí, pero también tienes que circuncidarte. O sea, tú quieres venir al grupito nuestro, pero resulta que tienes que cumplir con otros rigores que nosotros ya cumplimos, nosotros somos los buenos, y tú tienes que cumplirlos. Yo no sé cuántos de ustedes, y con esto voy a terminar, han escuchado de Danay Suárez. Pero yo le invito, cuando usted tenga tiempo, que busque en YouTube a Danay Suárez. Danay Suárez es una cubana joven que es todo lo contrario a lo que Miguel Rivera pudiera escuchar. Yo sigo siendo la persona que disfruto la armonía musical. De vez en cuando tengo mis choquecitos con David, porque David mete unos cuantos teclados ahí de eso. A él le encanta esa mezcla de altos con menores. Sí. Entonces yo no vengo de esa historia. Su pastor y Rosa, sí, a ese le gusta todo eso sí. Pero yo no vengo de ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que un día estoy yo mirando precisamente YouTube y me encuentro con Danay Suárez. Búsquela. Y yo digo, déjame escuchar esto. Primero tiene que conocer su testimonio, no se lo voy a decir. Yo quiero que usted busque de ella. Pero a mí me impresionó porque el reggaetón, imagínense, el reverendo Rivera recomendando reggaetón. El reggaetón, yo digo, ¿qué es esto? Espérate un momentito. Y yo digo, y que su... ¿Qué es esto, Dios mío? Yo me detuve a escucharla. Oiga, qué mente tan brillante tiene esa niña. Qué inspiración. Cada palabra yo me la saboreaba y ni me daba cuenta que estaba el prugutá ese que, usted sabe. No, yo no le presté atención a eso. Eso no me gusta mucho. Además, yo no sé nada de eso. Yo nací con el pie izquierdo, dicen por ahí. El asunto es que yo disfruto cada vez que yo escucho, y ¿saben lo que esa mujer hizo? Llegó al famoso Festival de Viña de Chile. No sé cuántos saben. Y ella, porque ha ganado unos cuantos Emmys, no estoy hablándole de cualquier persona, búsquelo. Mire, yo me gozo con esa niña. Ella llega al Festival Viña del Mar y lleva guardada una versión sobre y en contra del aborto, que sabía que si ella cantaba, aunque eso, el reggaetón yo no sé lo que es, si es un cantar o no sé lo que es, pero es bueno cuando... Bueno, el asunto es que ella sabía que si ella sacaba esa versión no iba a ganar la gaviota. Yo le invito a que usted lo busque. Mire, para que a mí personalmente me palpite el corazón y se me mojen los ojos viendo precisamente lo que sucedió allí. Como ella cuando comienza diciendo, mira padre, yo sé que si hago esto no voy a ganar la gaviota, pero yo voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera. ¡Aleluya! Óigame, tiene que mirarlo. ¿Qué quiero decir con esto? La tendencia nuestra no es, por lo menos de mi edad o mi formación, no es aceptar todo ese tipo de música o de experiencia o de género musical. Pero ¿sabe qué? La verdad es que nosotros no estamos para imponer nuestras ideas cuando Jesucristo y el poder del Espíritu Santo nos está enseñando que Él es el que está en control. Y cuando escuchamos que hay que hablar inglés en la congregación, estamos en un país que se habla inglés. Y cuando escuchamos que nuestra juventud comienza a llegar y probablemente vendrán algunos con algunas características que no entendemos, pero si llegan aquí y están buscando de Dios, no podemos rechazarlos. Los judíos estaban metidos en la conspiración de que si no te circuncidas, no puedes entender lo que nosotros somos responsables, no solamente de entender,
sino de hablar y de testificar. Toda conspiración es un atento contra la verdad. Nuestra nación ha sido invadida por más de 4 años por agentes conspiradores, por agentes que han tomado medias verdades y las han logrado penetrar a un nivel que hoy en día no sabemos a quién creer. Con un líder que se atrevió a decirle a toda la prensa: ustedes son todos unos mentirosos y a ustedes no se les puede creer. Yo busqué precisamente la historia y me encontré que Hitler, el asesino de los judíos, declaró exactamente lo mismo. La prensa no se le puede creer. Hay una trama, había una conspiración, había que provocar la duda. Era necesario crear lo que nosotros estamos viviendo. Yo sé que quizás no quisiéramos aceptarlo, pero por eso tenemos que abrazarnos más hoy. Cuando llega el momento en tu matrimonio que parece que tienes dudas de tu mujer o de tu marido, abrázalo una vez más. Y abrázalo con toda intención de dejarle saber: estoy consciente que tú has cambiado. Pero déjale tu testimonio. Cuando estamos en medio de una situación como la que estamos viviendo, abraza al hermano y la hermana en la congregación y déjale saber: yo sé que esto no es fácil porque no sabemos ni lo que está pasando, no lo podemos interpretar, pero Dios nos ha llamado a que nosotros guardemos el amor fraternal, nos restauremos los unos a los otros, no hagamos acepción de personas, no nos creamos que somos mejores que nadie, porque Dios no puede ser burlado, que sembremos precisamente la humildad, el carácter de Cristo en nosotros, sea lo que sembremos los unos en los otros, y que entendamos con toda legitimidad que ya no es asunto de las obras, porque no es circuncisión ni la incircuncisión, es lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser salvos. No tenemos responsabilidad alguna en nuestra salvación. Entonces, si hemos llegado hoy a la casa de Dios, ¿sabe por qué usted está aquí? Precisamente porque a usted le gusta llegar a la casa de Dios. ¿Sabe por qué usted se sienta en esos escaños? Porque a usted le agrada compartir con los hermanos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que algo venga a lastimar? Y aunque estemos lastimados, abrácese con más fervor. Aunque estemos lastimados, perdónese unos a los otros con más perdón. Aunque tengamos diferencias, humíllense unos a otros con más humildad. Esto va a pasar pronto. Sabe que lo mejor que hizo Dios en el huerto del Edén, siempre lo he dicho, a mis estudiantes en Puerto Rico del Instituto Bíblico les decía: ¿qué fue lo mejor que Dios hizo en el huerto del Edén? Siempre había un hombre que le gustaba a la mujer, el hombre, y otro los animales. Un día después de otro. Un día después de otro. Dele tiempo a Dios obrar. Eso sí, manténgase firme, pero dele tiempo a Dios obrar. Que cuando todo termine, se dará cuenta que ese con quien quizás usted estaba más peleado, es el que ha pagado sangre por usted y está dispuesto a darle todo lo necesario. Y entonces usted reconocerá qué glorioso es el amor de Jesucristo. Lo que tuvo que entender la iglesia de Gálatas. Qué gloriosa es la doctrina de Jesucristo, la que nos hace ver que nadie es perfecto, pero que todos podemos recibir el mismo grado de perfección, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Toda conspiración es un atento contra la verdad. Mantengámonos en la verdad, aunque duela, aunque usted no lo sienta. Yo no puedo entender a alguien decirle a otra persona: ya no te amo, y recoger sus cosas e irse. Aunque no entendamos, usted manténgase en la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Yo vine, Señor amado, a hablarle a mis hermanos.
Tú me conoces y tú conoces mis hermanos. No hay pretensión en mi corazón y si lo hubiera te pido perdón. Vine a hablarle a mis hermanos porque esta es mi congregación. Porque desde el más joven hasta el más adulto, desde el que llegó los otros días a tus caminos, como el que lleva más años en la iglesia, todos somos la familia del Señor. Porque tenemos una familia pastoral que nos ha enseñado con ejemplo a respetarnos los unos a los otros. Mira los ataques que se están sintiendo en diferentes medios hoy en día. Bendice a nuestro pastor y su esposa. Disipa esos ataques en el nombre de Jesús. Mira, Señor amado, dónde se encuentra nuestra nación norteamericana en este momento. Disipa esos ataques. Y permite, Señor amado, que todo esto pase. Es una tormenta que no podemos entender, pero hazla irse lejos de nosotros, Señor. Mira, Señor, esta pandemia. En el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordia y detengas tu juicio sobre el globo terráqueo. Muy especial, Señor, que te apiades de los hombres y mujeres de fe que sufren de esta enfermedad. Mira las noticias que escuchamos, cómo se sigue cerniendo el peligro, pero confiamos que tú vas a seguir fortaleciendo tu iglesia. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a volver a regresar al templo con más ahínco y con más fulgor. Nos vamos a exponer porque aún en los trabajos, en la escuela, en la calle nos exponemos. Nos vamos a exponer llegando a tu casa, Señor. Pero vamos a creer que antes de nosotros llegar, la presencia de tu Espíritu Santo, que hace morir todo virus y toda bacteria, porque lo vamos a declarar y lo vamos a creer. Alabado sea tu nombre. Y si enfermos tuviésemos que irnos como te llevaste, Hilario, damos gloria y honra, Señor amado, porque a fin de cuentas el morir es Cristo y es ganancia. Pero no vamos a seguir escondidos. No vamos a permitir que las conspiraciones nos dividan. No vamos a permitir que el temor nos haga callar tu palabra. No vamos a permitir que la fuerza de tu espíritu y el poder de tu palabra se esconda de un mundo que lo necesita. Y mientras la sociedad se burla, y mientras los intereses especiales se burlan, estamos listos para aceptar el reto de los mártires de la fe. Aquí más llamarai. Estamos listos, Señor amado. Y si no estuviésemos, prepáranos. Prepáranos, Señor, porque no somos mejores que los mártires de la fe. No somos mejores que un Pedro que fue crucificado pidiendo que lo crucificaran boca abajo. No somos mejores que un Pablo que fue degollado por representar los intereses del reino y provocar que tu reino llegara hasta Roma y al mundo entero. No somos mejores que aquellos que murieron en las garras de los leones, sacrificados para el escarnio y el gozo de los que se burlaban de los primeros cristianos. No somos mejores que ellos. Y si estos son los tiempos que nos has dejado y nos has puesto a vivir, aquí estamos, Señor. Solamente danos tu sabiduría, tu entendimiento, para amarnos más los unos a los otros y para estar y mantenernos en tu verdad. En tu verdad. Alabado sea tu nombre. En tu nombre, Jesús.